Bueno, el tema de hoy es la contaminación. Una de las primeras cosas que vamos a ver es la definición de la contaminación o qué se entiende por contaminación, los distintos tipos de agentes contaminantes, los efectos que pueden tener, directos o indirectos, los tipos de fuente de emisión y el tipo de medio contaminado, las escalas que puede haber de contaminación, qué factores influyen sobre el efecto del contaminante, como factores abióticos, el pH, el clima, la topografía, la presencia de otros compuestos, o también hay algunos factores bióticos que tienen que ver con el consumo por los organismos, que son la bioacumulación, la biomagnificación y la transformación biológica. Como vamos a ver algunos ejemplos de tipos de contaminación y elementos que contaminan. Bueno, la bibliografía, eh, pueden leer el libro de Cicerone, Sánchez y Rey, Contaminación y Medio Ambiente, editado por Eudeva, de la colección Ciencia Joven 21, que es un libro de divulgación, pero que tiene bastante información sobre la contaminación. Sobre el tema de la biomagnificación, hay un trabajo de Kelly, Economou, Blair, Morin y Gobas en Science. Hay un libro editado en la Universidad de Luján, en que Malacalla es editor, que se llama Ecología de Ambiente, y en una nueva edición, una edición del 2013, y un trabajo de Ronlo Westfeld y Finkelman. Bueno, contaminación, ¿qué entendemos por contaminación? Cuando decimos que un medio, por ejemplo, está contaminado. Una definición un poco de consenso es que es una perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para el hombre u otros organismos. Es una definición un poco subjetiva porque lo que uno puede llegar a considerar perjudicial quizá para otra persona no lo es. Por ejemplo, a mí me molestaría el tener como vista por la ventana es un edificio alto. Para mí eso es como una contaminación visual, sí, y para otra gente le parece de lo más normal o no le afecta en lo más mínimo. Los niveles de ruido, por ejemplo, mucha gente considera que hay contaminación acústica cuando otra persona simplemente está escuchando música. Entonces, la definición de contaminación es un poco subjetivo, porque no siempre lo que se considera perjudicial es una noción absoluta. En parte, la contaminación, en gran parte, vamos a decirlo, tiene su origen en actividades del hombre, porque la contaminación está relacionada con agentes contaminantes que pueden ser naturales o artificiales, pero lo que está principalmente relacionado es con un aumento de esta cantidad de este agente por algún motivo. Y lo que transforma a la gente en contaminante es cuando se acumula en una mayor proporción que lo que estaba presente en forma natural o directamente uno que se introduce nuevo en un medio ambiente. Margalef, un ecólogo español, definió la contaminación como una enfermedad del transporte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los elementos ingresan al sistema más rápido de lo que se produce su degradación. Cuando, por ejemplo, hay contaminación por basura en una ciudad, cuando se produce más basura de la capacidad del sistema de depurarla, de eliminarla y en definitiva de descomponerla. Los tipos de agentes contaminantes pueden ser tanto físicos, por ejemplo las radiaciones, la temperatura, el ruido o el polvo son agentes físicos, químicos, como por ejemplo los metales pesados, distintos tipos de compuestos orgánicos, los plaguicidas, los gases que producen efecto invernadero. Fíjese, el dióxido de carbono es un elemento natural y que es muy necesario para la fotosíntesis. Sin embargo, cuando se incrementa su concentración en la atmósfera, pasa a ser un contaminante de la atmósfera. Y también puede ser agentes biológicos, como por ejemplo
el aumento de las defensas antiherbívoro causa un efecto perjudicial y deja de ser disponibles las plantas para el consumo. Las mareas rojas en los mares hace que no se puedan consumir estos productos. La bacteria del botulismo es un agente biológico contaminante. El polen, que en muchas personas causa problemas respiratorios, y las cianobacterias. Justamente ahora estamos viendo una floración de cianobacterias en las costas del Río de la Plata, en el río Paraná. Estas, cuando aumentan los nutrientes y el agua no corre mucho, hay bajante, se acumulan y generan productos tóxicos. O sea, el agua deja de ser apta para el consumo y menos para bañarse. Bueno, hace un rato dije que podría haber efectos directos de un contaminante o efectos indirectos. Los efectos directos, por ejemplo, son cuando el contaminante directamente es un tóxico. El smog producido por Londres, que es una ciudad que durante el invierno es muy húmeda y se pueden acumular partículas de hollín, causa efectos tóxicos, causó en un momento, en un año en Londres, efectos tóxicos por problemas de respiración. Por otro lado, la contaminación con nutrientes puede tener un efecto indirecto, cambia las funciones del ecosistema. O sea, el incremento de nutrientes unido a la escasa corriente, lo que produjo fue la proliferación de cianobacterias, que a su vez son tóxicas. A su vez, los agentes pueden contaminar distintos medios, pueden contaminar el aire, el agua o el suelo. Contaminantes del aire pueden ser el polen, el smog, los gases de efecto invernadero. Contaminantes del agua suelen ser el petróleo, los metales pesados, la materia orgánica y también la temperatura. Por ejemplo, hay industrias que se instalan cerca de los cursos de agua justamente para tener disponible agua para enfriar y liberan al agua, al río, agua a una temperatura mayor que la media. Esa temperatura, ese agua a mayor temperatura puede causar problemas, como por ejemplo cambios en la conducta de los peces. Las pirañas suelen cambiar su comportamiento y volverse más agresivas a mayores temperaturas. Eso causó problemas un verano cerca de Zárate, en donde varias personas fueron mordidas. A su vez, en el suelo, la acumulación de metales pesados, pesticidas y nutrientes también puede llevar a problemas. La contaminación puede abarcar distintas escalas, según el medio que se contamina y también la magnitud de la contaminación. Esta escala entonces va a depender, por un lado, de la magnitud de la contaminación. No es lo mismo tirar 1 litro de glifosato que tirar 1000 litros de glifosato, por ejemplo. Del medio que se contamina, si circula, por ejemplo, si se contamina la atmósfera o el océano, el contaminante va a circular. Mientras que si se contamina el suelo, el contaminante por ahí va a quedar localizado. La atmósfera y el agua de los océanos, cuando se contaminan, van a pueden llegar a ser a escala regional o a escala global. Depende también de la concentración del contaminante, de la cantidad de contaminante que haya. Y también del tipo de contaminante. Si el contaminante se combina con otros elementos o si es muy móvil, se puede mover en el medio o tiende a precipitar, de qué reacciones químicas pueda producir con otros compuestos y también reacciones biológicas, si es incorporado por los organismos o no. La contaminación, entonces dijimos que puede abarcar distintas escalas. La escala local, un ejemplo sería contaminación del suelo por PCB, que se utilizaban como aislantes de cables de electricidad, o las radiaciones de las antenas, que tienen un área de influencia relativamente pequeña.
Ahora, a escala regional, el ejemplo clásico es la lluvia ácida, que en general se produce en un área de alrededor de kilómetros cuadrados de la fuente de emisión de los ácidos. Y por otro lado, ejemplos de una escala global son los típicos gases invernaderos, o sea, la emisión de dióxido de carbono en una porción de la Tierra hace que aumente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera en la escala de la Tierra entera. Los agentes contaminantes pueden ser emitidos al medio ambiente de distintas maneras. Un tipo de contaminantes suelen ser vertidos en forma líquida, por ejemplo, efluentes de fábricas, o porque se filtran a aguas subterráneas, como habíamos visto en la clase anterior, con los lixiviados de los rellenos sanitarios. También pueden emitirse en forma gaseosa, por ejemplo, emanaciones volátiles por las superficies de laguna, por la descarga a la atmósfera a partir de las chimeneas, por las combustiones que emiten dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y azufre. Y también hay emisiones en forma sólida, emisión de partículas a la atmósfera, por ejemplo, polvo causado por grandes movimientos, o sólidos que se arrojan al agua. Por ejemplo, en este momento, en los ríos de Tigre, en los arroyos y ríos de Tigre, vemos que hay partes en donde hay embalsados enormes de botellas de plástico. También hay zonas del océano en que se presentan grandes embalsados de botellas de plástico y también en algunos casos de bolsas de nylon. Bueno, los vertidos que hace el hombre pueden ser relativamente controlados o pueden no ser controlados. Los vertidos controlados en general son los que se arrojan desde las fábricas y son vertidos de acuerdo a un protocolo de manejo de residuos peligrosos o tóxicos. Pero hay una serie de vertidos más domiciliarios que suelen ser incontrolados. También, por ejemplo, los gases emitidos por los incineradores antes de que se prohibieran en Buenos Aires. Puede haber fugas de gas o por rupturas de tuberías y fugas de depósitos subterráneos, por ejemplo, el caso de las estaciones de servicio. Ahora, el efecto de un contaminante particular va a depender de su toxicidad intrínseca, o sea, hay compuestos más tóxicos que otros, de la vida media, o sea, cuánto tiempo perdure en el medio ambiente sin degradarse, de la concentración con que se libera el medio y de la forma química. Hay compuestos que son más tóxicos que otros. La toxicidad intrínseca se suele medir por los miligramos del contaminante por kilo de peso vivo que produce la muerte del 50% de los animales. Esto sería lo que se llama la dosis letal 50. Es bastante estandarizado y se saben las dosis letales 50 para muchos compuestos. Hay un aforismo de Paracelso que dijo: dosis sola facet venenum. Quiere decir que solo la dosis hace al veneno. O sea, hay compuestos que en muy bajas concentraciones, por ejemplo los micronutrientes, son necesarios para la vida y que a mayores concentraciones son tóxicos. Bueno, hay una serie de factores que influyen sobre la concentración que va a haber del contaminante en el medio, sobre todo esto para los medios acuáticos. Por un lado, el contaminante, luego de ser vertido al cuerpo de agua, puede diluirse. O sea, si no hay una alta concentración en el agua de vertido y el cuerpo de agua es más o menos caudaloso, se produce una dilución y por lo tanto disminuye la concentración. Otra cosa que puede suceder es que este contaminante esté en forma sólida o reaccione con otros elementos en el cuerpo de agua y tienda a sedimentar. Eso haría que sale de circulación en el cuerpo de agua, pero se puede depositar en el fondo. Es el caso de muchos metales pesados que están depositados en el fondo de barro
de varios ríos. Por ejemplo, el río Reconquista es un ejemplo que tiene muchos metales pesados en el fondo. El río Luján también en algunas porciones. Entonces, cualquier cosa que hace que remueva el fondo vuelve a poner en circulación estos contaminantes que estaban afuera. Hay algunas estrategias de eliminación de contaminantes que es mediante la bioremediación, que es plantar juncos, por ejemplo, que absorben estos contaminantes y lo sacan, o sea que limpian el sedimento. El problema es qué se puede llegar a hacer luego con estos juncos que están con el contaminante acumulado. Por otro lado, algo que va a influir sobre la concentración en el medio es la movilidad que tenga el contaminante. Y esto depende del medio de transporte. Por ahí en el agua es arrastrado en un río, es arrastrado aguas abajo, o también puede llegar a incorporarse en los organismos y ser eliminado del medio, bueno, como les contaba recién con el ejemplo de los juncos. Los procesos que influyen sobre la concentración ahora no en el medio ambiente, estamos hablando, sino en los organismos, son la bioacumulación y la biomagnificación. La bioacumulación es una acumulación neta con el paso del tiempo de un contaminante en un organismo a partir de fuentes abióticas y bióticas. Por ejemplo, porque está en contacto con el agua en la cual está el contaminante, y también por consumir presas que tienen el contaminante. La consecuencia de esto es que aumenta la concentración en el organismo respecto al medio, en el caso de la bioacumulación. La biomagnificación es el proceso por el cual aumenta la concentración de un contaminante en los tejidos de los organismos, pero a lo largo de la cadena trófica, y tiene que ver justamente con la ingesta de presas que tienen el contaminante. En los dos casos, a lo largo, en el caso de la biomagnificación, a lo largo de la cadena trófica, y en la bioacumulación en un nivel trófico, aumenta la concentración en el organismo respecto al medio ambiente, respecto a lo que se liberó en el medio ambiente. Entonces, volvemos al ejemplo de la biomagnificación. Un caso clásico fue el incremento de la concentración de DDT en cuerpos de agua. El DDT es un plaguicida, un insecticida muy potente que se prohibió en una época. La gente, para sacarle los piojos de la cabeza a los hijos, les ponía DDT. Hubo varios casos de muertes de chicos por eso. Entonces se vio que liberando una concentración de DDT en el agua de 3 por 10 a la menos 6 partes por millón, se iba incrementando desde el agua al zooplancton, peces pequeños, grandes, a las aves piscívoras, pasaba a ser de 25 partes por millón, que era una concentración muy tóxica y se producía la muerte de las aves. Esto también se observó con la aplicación de insecticidas en medios terrestres, en que muchas aves que consumían insectos murieron porque en sus tejidos la concentración era mucho más grande que lo que se había llegado a liberar en el producto que se aplicó y era completamente tóxico. Entonces, una consecuencia cuando uno controla el nivel de contaminante en un efluente, tiene que tener en cuenta que la concentración del efluente no es necesariamente la concentración que va a encontrar en los seres vivos. Bueno, acá hay otros ejemplos de cómo se magnifica el contaminante. Acá partimos en una cadena trófica acuática desde copépodos, anfípodos, peces y aves piscívoras, como pasamos de 45, yo acá no me acuerdo estos partes por millón, a 130.442, por cuánto es que se está multiplicando. Esto es otro contaminante, clordanos, de 11,5 a 5.000. ¿Cuáles son las características de un contaminante que facilitan que se pueda producir la magnificación?
Una de las características es que sea un contaminante persistente, o sea que no sea fácilmente degradable en el medio ambiente, o sea que tenga una larga vida media en el medio ambiente. Que sean móviles, o sea que puede ser que se introduzcan en los seres vivos o que se muevan mucho por el medio abiótico. Que sean solubles en grasa e hidrofóbicos, o sea, no se disuelven en el agua y son solubles en grasa y se acumulan en los tejidos grasos de los organismos. Activos biológicamente, o sea que pueden llegar a formar parte de compuestos orgánicos en los seres vivos. Bueno, ejemplos, ya habíamos hablado del DDT, PCB y algunos metales. El problema con los contaminantes orgánicos persistentes y que llevaban a la biomagnificación llevó a realizar una convención en Estocolmo en el 2004 para tratar de reducir la cantidad de estos tipos de contaminantes que son muy persistentes, se bioacumulan y se biomagnifican, basados en la relación que tienen octanol-agua y en experimentos de laboratorio y campo se estableció la relación del contaminante entre los organismos y el agua. Un ejemplo, acá no sé, por ahí no se llega a ver muy bien, de algunos de estos contaminantes. Acá tenemos una cadena trófica en la parte superior acuática, en que se ve el PCB 153, cómo aumenta su concentración desde las algas hasta los salmones. Y acá tenemos distintos niveles tróficos. En el eje de las X están los niveles tróficos y en el eje de las Y la concentración. En cambio, otro componente, el beta-HCH, se ve que no se incrementa a lo largo de la cadena trófica. Sin embargo, en la cadena trófica terrestre, el beta-HCH, desde los líquenes hasta los lobos, sí muestra un incremento. Lo mismo que para la cadena, esta es en la cadena terrestre, el PCB se incrementa. En cadenas marinas, el PCB otra vez muestra un incremento y el beta-HCH, desde las algas hasta el hombre, también muestra un incremento. Bueno, debido a la biomagnificación, muchas veces la aplicación de insecticidas tiene un efecto indeseado. ¿Por qué? Porque produce más efecto en los predadores que en el organismo que uno quiere controlar. Que hay algunos ejemplos de intentos de controlar una peste de plantas, un gusano. Acá están las abundancias a lo largo del tiempo del gusano en una parcela control y en una parcela donde se aplicó un insecticida, el azodrín. Lo que se ve es con la aplicación, los valores de la plaga son más altos que en los controles. Y si uno se fija en el gráfico que está justo por debajo, ve los niveles de predadores, por ejemplo, si compara la fecha 28 acá en el control, es superior a lo que hay acá en el lugar a donde se aplicó. La proporción de daño producido se ve que acá, en donde se aplicó el acedrín, es mayor que en donde no se aplicó. Bueno, hasta ahora vimos que podía ser que en el medio ambiente hubiera una dilución, una sedimentación, y eso podría contribuir a cambiar la concentración del contaminante. Por otro lado, vimos que la incorporación por los seres vivos también podía cambiar la concentración en los organismos. Y ahora lo que vamos a ver es que puede ser que un contaminante sea liberado al medio y por reaccionar con otros compuestos o según las condiciones de pH o de temperatura, puede pasar a formas químicas que afectan a la toxicidad. Podría ser que disminuya la toxicidad, pero también puede ser que aumente la toxicidad.
Por ejemplo, según el pH, el cromo se oxida a cromato, que es una forma que es muy tóxica y que se absorbe poco, por lo que aumenta la movilidad y la disponibilidad para los seres vivos. Según otros compuestos presentes, el plomo reacciona con azufre y forma compuestos insolubles. Entonces ahí dejaría de estar disponible para los seres vivos y disminuiría la concentración. Hay transformaciones biológicas, o sea que cambian de formas químicas, pero por acción de los seres vivos. Un ejemplo clásico fue el tema del mercurio, que era liberado al medio como mercurio inorgánico, se utiliza como fungicida, se aplica, por ejemplo, a las semillas de maíz para que no sean atacadas por hongos. Este mercurio inorgánico es moderadamente tóxico y se mantiene durante poco tiempo en el ambiente. Ahora, en medios acuáticos relativamente ácidos, este mercurio inorgánico es transformado por bacterias y hongos en metilmercurio, que es un compuesto muy tóxico y que aparte permanece largo tiempo en el ambiente. La producción entonces de metilmercurio por bacterias y hongos llevó a que fuera consumido por moluscos y peces donde se bioacumuló, que a su vez fueron consumidos por el hombre y causó una gran mortalidad en una población de pescadores en el Japón en el año 50. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire, de la atmósfera? Uno, en las ciudades, el monóxido de carbono por la liberación de escapes de automotores. También hay varios casos de accidentes por combustión incompleta, en el caso de braseros, de estufas, que pueden producir la muerte cuando en el invierno, en espacios chiquitos, se produce la acumulación. Hay una liberación de óxidos de azufre por actividades industriales y por el consumo de combustibles. Óxidos de nitrógeno y también amoníaco, otra vez por consumo de combustibles e industrias. Distintos tipos de aerosoles, que son gotas líquidas y hollín en suspensión, son partículas pequeñas que quedan suspendidas en la atmósfera. También elementos radiactivos y radiaciones de antenas. Por ejemplo, ahora tenemos muchísimas antenas de los celulares. El smog fotoquímico, que está formado por óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles y ozono, partículas de tamaño pequeño en suspensión y mezclado con partículas de agua. Bueno, el asbesto es otro contaminante que puede ser estar flotando en el aire, pequeñas partículas de asbesto, sobre todo en las inmediaciones de las fábricas en que se utilizaba como aislante. Actualmente el asbesto está prohibido. Y después distintos compuestos halógenos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y los clorofluorocarbonados, que ya lo vimos que causaban problemas con el ozono. Los efectos de las emisiones a la atmósfera dependen de la circulación del aire, que puede ser que movilice los contaminantes y los disperse. El gradiente de temperatura con la altura, que el aire más caliente y menos denso está cerca de la superficie terrestre, o sea, donde se producen los contaminantes, facilita que estos suban con el aire caliente hacia las capas superiores de la atmósfera y entonces no queden acumulados en la porción cerca de la Tierra. Pero en condiciones en que esta circulación se ve limitada, se pueden acumular. Son los casos de cuando se produce la inversión térmica o en ciudades que están encerradas en valles entre montañas. ¿A qué llamamos inversión térmica? Normalmente, cerca de la Tierra hay una capa de aire caliente que tiende a subir hacia en altura, hacia zonas más altas, en donde se va enfriando y entonces ahí va a dejar de moverse. Pero el aire caliente emitido cerca de la Tierra tiende a subir y ahí llevaría los contaminantes para arriba. Ahora, en algunas épocas del año y sobre todo en algunas horas del día, se produce lo que se llama inversión térmica, que es que el aire más cerca de la superficie
está más frío que el aire caliente, que el aire que está arriba. Esto se produce en horas de la mañana, cuando la Tierra siguió perdiendo calor, está fría, y el aire se empieza a calentar por los rayos del sol desde arriba. Entonces, acá sí, acá tenemos el sol. Calienta al aire, pero no llega a calentar la superficie de la Tierra. Entonces tengo que, acá hay aire frío y no va a subir, porque el aire superior está más caliente. Entonces se produce como si hubiera un techo y los contaminantes se acumulan en la superficie de la Tierra. Bueno, hubo casos de inversiones térmicas que causaron grandes problemas. En Londres, en 1952, hubo una ola de frío que incrementó mucho el uso de la calefacción con carbón y se acumularon partículas de hollín y monóxido de carbono. Y en este caso murieron miles de personas por problemas respiratorios, porque debido a la inversión térmica, el aire que estaba en la superficie con el contaminante no se dispersó hacia las capas superiores. En Estados Unidos también hubo un periodo de inversión térmica que duró varias horas y provocó la acumulación de una sustancia tóxica emitida por una fábrica. En horas de la mañana es un fenómeno natural que suceda la inversión térmica, lo que pasa que es de corta duración y en general entonces no se llega a producir una acumulación de los contaminantes. El problema es cuando por algún fenómeno en particular esta inversión térmica dura más tiempo. La reglamentación de la altura de las chimeneas justamente tiene que ver con la altura de la inversión. Acá en el gráfico superior tenemos que la temperatura en superficie es de 20 grados y a medida que nos elevamos aumenta y después empieza a bajar con la temperatura. Una chimenea debería liberar el aire por encima de la zona de inversión. También para la acumulación de contaminantes en la atmósfera y cercano a la Tierra, tienen sus efectos la topografía. Cuando las ciudades están rodeadas de montaña, el aire circula poco, tiende a acumularse. Por ejemplo, acá en esta tabla se muestra ciudades con problemas de contaminación del aire. Para la Argentina, Buenos Aires se considera de baja prioridad porque nosotros vivimos al lado del río y eso favorece que los contaminantes no se acumulen y se dispersen. Hay medidas de contaminantes como monóxido de carbono por las emisiones de los autos que se ve que aumentan a lo largo del día y después durante la noche disminuyen y al día siguiente se vuelve a partir de valores bajos. Salvador, Bahía, en Brasil y Brasilia son ciudades que tienen pocos problemas de esto, pero por ejemplo Río de Janeiro, San Pablo o Belo Horizonte son ciudades que tienen mayores problemas. El caso por ejemplo de Bogotá, que está entre montañas, o por ejemplo Santiago en Chile, es un valle entre montañas donde se acumulan los contaminantes. La Ciudad de México también, Lima y Caracas. Bueno, ahora vamos a ver los contaminantes más comunes en el agua y en el suelo. En este caso, muchas veces hay contaminación por metales pesados que en los sistemas muchas veces se encuentran en concentraciones menores que 1000 partes por millón y que producen problemas cuando aumenta su concentración. Los contaminantes más comunes y que tienen que ver en muchos casos con actividades industriales son el mercurio, el plomo, el cromo, el cadmio, el cobre y el arsénico. Y el efecto que van a producir depende de la forma química en que se estén presentes. Por ejemplo, el cromo dijimos que el cromato era el que era tóxico, de la concentración, de cuán solubles sean, por ejemplo, en el agua, y de la movilidad. Hay algunos lugares donde los suelos contienen, por el origen justamente de la roca madre, que contenía determinados compuestos,
como por ejemplo el arsénico, que forma parte de muchos minerales. Entonces hay lugares de la Argentina que tienen una alta concentración de arsénico. Por ejemplo, no se puede utilizar el agua en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba, el norte de La Pampa, lugares donde hay concentraciones de arsénico que hacen que haya un problema grande para el consumo y que no es una contaminación artificial, sino que es un fenómeno que es natural. Hay guías de la cantidad que puede haber de determinado producto en el agua para el uso, para distintos tipos, para distintas cosas. Por ejemplo, para la calidad de aire ambiental, la cantidad de arsénico tiene que ser de 0,01 microgramos por peso seco. La calidad de los suelos para uso industrial aumenta la cantidad permitida o que es tolerable, digamos. En agua para bebida de ganado también aumenta. Para protección de vida acuática es de 0,5. O sea, según el uso se dan distintos valores aceptados de concentración. Esto yo les di el ejemplo para el arsénico, pero están elaboradas estas tablas para distintos tipos de elementos. Bueno, otro contaminante que causa bastantes problemas es el mercurio. Ya nombramos que el metilmercurio era muy tóxico y podía afectar a distintos sistemas. Para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los 10 productos o grupos de productos químicos que plantean mayores problemas de salud pública. También está presente en forma natural en la corteza terrestre y puede provenir de la actividad volcánica o de la erosión de las rocas. Pero los factores de contaminación están ligados principalmente a la actividad humana, en que produce emisiones de mercurio, procedente de combustión de carbón, por calefacciones y cocinas y distintos tipos de procesos industriales. La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, eso cuando se lo utiliza como fungicida. Otro tipo de contaminantes está ligado a la aplicación de productos por el hombre para controlar a las plagas, o sea que son biocidas. Fueron cambiando el tipo de plaguicidas que se aplicaron desde los organoclorados hasta actualmente que se utilizan más los piretroides. Los organoclorados presentaban una alta toxicidad, una alta persistencia en el ambiente, o sea, no se degradaban y además eran de baja selectividad, o sea que mataban a muchas especies que no eran la especie blanco la que uno quería controlar. Luego se incrementó el uso de los organofosforados que tenían una ventaja de tener menos persistencia, pero seguían siendo con una baja selectividad y seguían siendo altamente tóxicos. Bueno, después los carbamatos y tiocarbamatos son menos tóxicos, menos persistentes, pero siguen con baja selectividad. Los piretroides tienen una menor toxicidad, una baja persistencia y una alta selectividad. O sea, por eso serían elegidos frente a los otros productos. Para que cuando uno ve, por ejemplo, la propaganda de un raid o algo que uno quiere controlar a las cucarachas, lo que en las propagandas en general va a ver que lo que priorizan es que es muy tóxico, no deja cucaracha viva, que es muy persistente, que o sea que no hace falta estarlo aplicando permanentemente. En general, cuando hacen las propagandas de los productos, del aspecto de selectividad no habla demasiado. Un problema de la aplicación justamente de los plaguicidas es la aparición de resistencia, o sea de la selección de individuos a los cuales estos productos no le hacen efecto. Ejemplo típico, el de los piojos, que se fueron haciendo resistentes a muchos productos.
En el caso de los rodenticidas que se utilizan para controlar a los ratones, pasa algo parecido. La aplicación de rodenticidas, en este caso al ser mamíferos, genera por un lado selección de individuos que tienen un mecanismo comportamental que hace que eviten el consumo. Y por otro lado, se seleccionan individuos que genéticamente tienen una mutación que les hace poco efecto los rodenticidas. Entonces uno tiene que estar permanentemente cambiando de producto. Una contaminación frecuente, sobre todo en el agua, pero también puede ser en el medio terrestre, es la de los hidrocarburos, que son liberados en procesos que tienen que ver con la industrialización del petróleo. En general son mezclas que además tienen cloro o metales pesados. Los bifenilos policlorados se utilizan como aislantes en transformadores eléctricos de alta tensión y en el caso que haya alguna pérdida pueden contaminar el suelo. Hubo un caso más o menos reciente de un barrio en que hubo muchos casos de cáncer en chicos y eso estaba asociado con que tenían un transformador de alta tensión justamente que tenía pérdidas de PCB. El problema que tienen es que son estables y son poco biodegradables. Bueno, otro contaminante es el petróleo, que afecta sobre todo en los cuerpos de agua, y los derrames de petróleo afectan a los organismos planctónicos y a las aves acuáticas. Forman sobre la superficie del agua una capa que se llama mousse e impide el intercambio gaseoso y también impide la penetración de la luz. A su vez, cuando se va degradando el petróleo, produce benceno y tolueno que son tóxicos. Bueno, ¿cómo puede uno asociar o decir esto que estamos observando es causa de la liberación de este producto o esta contaminación con este producto? Eso es algo que muchas veces hay organizaciones ambientalistas, organizaciones vecinales que asocian algunos casos de enfermedad con la presencia de determinado contaminante, que muchas veces es difícil de probar. Por ejemplo, si las radiaciones de las antenas de los celulares producen o no producen cáncer. No es fácil de probar. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, con esto del PCB, es que el promedio de enfermos de cáncer en el barrio donde había un transformador eléctrico era mucho más alto que la media. Esto es algo que puede servir como evidencia de que es lo que está causando el problema. También se observó, por ejemplo, en poblaciones que estaban cerca de lugares donde se fumigaba con aviones, había una media de enfermedades de cáncer en chicos mucho más alta que la media promedio, por ejemplo, de las zonas circundantes. Entonces, eso llevó justamente a la denuncia e incluso a la prohibición de fumigar con aviones cerca de lugares poblados. Bueno, hay otro tipo de contaminación que no es porque sean tóxicos, sino que son nutrientes. Principalmente, la contaminación por nutrientes lo que implica es una alteración del equilibrio, o sea que la disponibilidad de nutrientes con la que evolucionaron los sistemas se ve alterada, se ve cambiada y en general hay un incremento en la cantidad de nutrientes disponibles. El hombre fertiliza, aplica, por ejemplo, compuestos de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Los desechos de las aguas domiciliarias tienen nitrógeno y fósforo. Entonces, hay un efecto directo que puede hacer, en el caso del nitrógeno, los nitratos son transformados en nitritos que pueden provocar una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. Pero, por otro lado, hay un efecto indirecto de estos nutrientes, que aumentar la disponibilidad cambia la composición de las comunidades porque cambian las relaciones de competencia. También se puede producir un incremento de la producción primaria neta y la proliferación de algas y cianobacterias
esto puede producir un desbalance entre la producción y la necesidad de descomposición. Llega un momento en que la cantidad de oxígeno necesaria para degradar esa materia orgánica no es suficiente, entonces falta el oxígeno, puede haber muerte de peces y esto produce problemas en el cuerpo de agua. Principalmente, como les decía, es un desbalance entre producción y descomposición. Actualmente estamos viendo problemas asociados a las cianobacterias, se vieron proliferaciones en las costas del Río de la Plata y en el río Paraná. Estas cianobacterias están proliferando debido a el poco caudal, debido a las pocas lluvias en la cuenca del Paraná y también por un gran aporte de nutrientes que les permite incrementar muchísimo sus poblaciones. Bueno, acá el ejemplo, acá en la costa se ve esta tonalidad verde, justamente son cianobacterias y que producen efectos neurotóxicos. Una cosa es un aporte directo de nutrientes y otra cosa es el que a los cuerpos de agua llegue contaminación de compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, en definitiva, también van a producir un incremento de los nutrientes, pero primero se tienen que descomponer. La materia orgánica puede venir por material arrastrado desde las tierras, por la lluvia, de desechos cloacales e industriales, por ejemplo, cerca de las grandes ciudades, por restos de granjas de producción y un aumento de los nutrientes puede conducir a una mayor producción y aumento de la materia orgánica en el cuerpo de agua. La presencia de materia orgánica en el cuerpo de agua lleva a que aumente la demanda de oxígeno necesaria para su degradación. Aumentan los heterótrofos y se consume el oxígeno. Eso, como les decía antes, puede llevar a la muerte de peces por déficit de oxígeno. También aumenta la turbidez, o sea, la luz no penetra en el agua porque hay mucho material en suspensión. Y a la larga se produce, una vez que se descompone, la liberación de nutrientes. Si hay una liberación de materia orgánica en el medio, dijimos que aumentaría la demanda de oxígeno necesaria para la descomposición. El problema, si el cuerpo de agua corre, el efluente se diluye o las condiciones de oxigenación son buenas, por ejemplo, porque hay olas, hay mezcla de agua, mezcla de agua, buen contacto con la atmósfera, no hay grandes problemas. El problema, como les decía antes, es cuando la demanda de oxígeno del efluente supera lo que puede llegar a suministrar el cuerpo de agua y entonces se crean las condiciones de anoxia. Esto produce la muerte de peces, esto incrementa la cantidad de materia orgánica en el cuerpo de agua, se agota el oxígeno y entonces se pasa a hacer la descomposición en condiciones anaeróbicas, con producción de sulfuro de hidrógeno, que es el famoso olor a huevo podrido que uno siente en muchos arroyos del Tigre. La demanda biológica de oxígeno es una medida de la capacidad contaminante de un efluente y lo que mide es la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos descompongan a la materia orgánica que contiene el cuerpo de agua. La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la materia que es biodegradable, o sea, por los microorganismos, y la no biodegradable, o sea, que sería por descomposición química. Una medida de la DBO se puede hacer teniendo el agua de dilución con nutrientes y el agua de muestra, un agua que se diluye más el agua de muestra, un agua de dilución sola, que es como un blanco, un control, se mide el oxígeno en las condiciones iniciales, se incuba por 5 días a 20 grados, donde se supone que ocurrió
la descomposición y se mide el oxígeno restante. Entonces uno puede tener la medida del oxígeno necesario, la diferencia entre el que había y el que quedó. Bueno, la demanda biológica de oxígeno para efluentes domésticos está entre 250 y 300 gramos por metro cúbico. En un río limpio de menos de 3 gramos por metro cúbico, un arroyo muy contaminado 10 gramos por metro cúbico. Para poder soportar una comunidad acuática hace falta un mínimo de 5 gramos por metro cúbico de oxígeno disuelto. Y el valor de saturación del oxígeno en el agua, o la cantidad de oxígeno que se puede disolver en un metro cúbico de agua, es de 9,8 gramos por metro cúbico a 15 grados. Si aumenta la temperatura, la cantidad de oxígeno disuelto va a ser menor. Entonces, comparen estos 9,8 gramos por metro cúbico que están disueltos en el cuerpo de agua con lo que hace falta para descomponer los efluentes domésticos. Bueno, acá hay un ejemplo para el río Luján de lo que es en distintos tramos del río, entre las ciudades de Olivera y Jáuregui, entre Jáuregui y Luján, y entre Luján y Pilar, con la cantidad de oxígeno disuelto y el oxígeno necesario. Por ejemplo, acá entre Olivera y Jáuregui hay 691,2 toneladas de oxígeno día, es lo brindado, y 330 sería el necesario. Acá, o sea, habría un excedente. Sin embargo, esto sería la DBO, la DQO sería mucho más alta, entonces habría un déficit. Entre Luján y Pilar vemos que el oxígeno brindado es de 648, el necesario es 943, entonces acá tendríamos un déficit de oxígeno, también para la DBO. Entre Luján y Pilar, justamente son dos ciudades con aportes de aguas residuales industriales, tenemos que hay justamente más materia contaminante orgánica que necesita descomponerse. La capacidad depuradora de un río va a depender del caudal que tenga, o sea, si se pueden diluir y hay una cierta cantidad de oxígeno disuelto, de la turbulencia y la velocidad del flujo, que va a permitir que haya más cantidad de oxígeno disuelto, y la biomasa de productores y consumidores presentes que pueden llegar a incorporar nutrientes y a degradar a la materia orgánica. En este gráfico lo que se muestra qué es lo que pasa a partir de un aporte de aguas residuales en un cuerpo de agua. En la parte A superior tenemos cambios en el medio físico-químico, en B los cambios en nutrientes, en C en la flora y en la fauna, y en D en la invertebrados. Acá vemos que a medida cuando se aporta aguas residuales, acá las líneas inferiores serían los niveles basales. Hay un incremento de la demanda biológica de oxígeno que a medida que la materia orgánica se vaya degradando va a ir disminuyendo. Las sales disueltas también aumentan y van a ir disminuyendo. La materia en suspensión también aumentando la turbidez del medio ambiente. El oxígeno, por otro lado, va a mostrar una disminución porque se va a consumir para degradar la materia orgánica y después, si el cuerpo de agua tiene la capacidad de depurarse, va a aumentar. La cantidad de nutrientes se iría incrementando a partir de la liberación de la materia orgánica a medida que se vaya degradando esto. O sea, no se incrementa inmediatamente, sino que un poco después. Por ejemplo, el amonio sería el primero en incorporarse, en aumentar. El nitrato tardaría un poco más y acá están los fosfatos.
la materia orgánica empezaría a ser descompuesta y facilitaría entonces la proliferación de organismos heterótrofos como hongos, protozoos y bacterias que mostrarían un aumento, mientras que las algas mostrarían una disminución porque tienen menos luz disponible y recién empezarían a recuperarse cuando la materia orgánica se degrada y se vuelve a las condiciones originales. Podrían llegar a aumentar en esta etapa por una cantidad de nutrientes y a medida que estos bajen van a volver las algas a los valores iniciales. También habría un aumento de distintos tipos de organismos que están adaptados a las condiciones de contaminación orgánica y luego se recuperaría la fauna de aguas limpias. Esto en un río que tuviera la capacidad de autodepuración, y esto podría suceder a lo largo del tiempo o también a veces pasa entre el lugar de la contaminación y esto sería aguas abajo. El proceso de eutrofización se refiere a un aumento en la cantidad de nutrientes, que ya lo hablamos en clases anteriores. Y este proceso de eutrofización está relacionado tanto con el aporte de materia orgánica como el de los nutrientes. Vimos que el aumento de nutrientes puede producir floraciones de algas, aumento de la turbidez, falta de oxígeno, en las lagunas que aumenta la tasa de sedimentación porque hay materia orgánica que se va a ir descomponiendo y va a ir sedimentando, va a ir disminuyendo la superficie de agua libre en los cuerpos de agua. Algunas especies que no soportan esas condiciones van a desaparecer, o sea que van a terminar dominando algunas pocas especies que están adaptadas a esas condiciones, o sea que tendería a haber una menor diversidad y equitatividad. El proceso de sedimentación de las lagunas es un proceso natural, pero que lleva mucho tiempo. Acá, en este gráfico, hay una escala de tiempo de centurias para el proceso natural, en el que se ve como un cuerpo de agua va aumentando acá los sedimentos del fondo hasta que estos casi cubren toda la parte de agua y se va llenando de vegetación. Entonces, esto que pasa en centenares de años como proceso natural, por el uso de la tierra, por el aporte de nutrientes por el hombre, se incrementa y lo que pasaba en centenares de años termina pasando en décadas. Gráficamente podríamos representar un efecto de una contaminación con los cambios en las abundancias relativas de las distintas especies que componen una comunidad. Si yo tengo en el eje Y individuos por mililitro y tengo las distintas especies, acá se ve una distribución más o menos equitativa, excepto la 4 que es poco abundante. A partir del vertido de la contaminación tengo que casi todas las especies disminuyen y la que aumenta mucho es la especie 4, que es la que justamente soporta esas condiciones. Ahora, si el río tiene la capacidad de depuración, lentamente se va a ir volviendo a las condiciones iniciales. Algo así pasa con el río Luján, que atraviesa distintas zonas, nace en la zona de Suipacha, donde hay industrias tamberas, producción de dulce de leche, o había, me parece que se fundió, y bueno, recibe aportes orgánicos y se contamina. Pero en su tramo hasta la ciudad de Mercedes recupera valores relativamente normales, se vuelve a contaminar en Mercedes por residuos urbanos, pero hasta que llega a Luján se depura, donde se vuelve a contaminar, y después por Pilar se vuelve a contaminar y sigue su recorrido y de la ciudad de Escobar pasa bastante lejos, o sea que ahí el río puede recuperar sus características más o menos originales, aunque hay diversos usos de la tierra que también le aportan ciertos contaminantes.
La contaminación y los cambios globales, por ejemplo, como la emisión de gases invernadero, pueden ser considerados como disturbios, que nosotros estuvimos hablando en clases anteriores del efecto de los disturbios sobre las comunidades. Una pregunta, ¿el efecto de los disturbios antrópicos es distinto al efecto de los disturbios naturales? Hay un estudio de caso en los arrecifes de coral, un trabajo de Folke y Mover en 2000 en la revista Tree, en que analizaron estas comunidades que están sometidas a disturbios naturales, o sea que eventos de disturbio modelaron a las comunidades que están en los arrecifes de coral. Estos arrecifes de coral, también les conté en la teórica sobre sucesión, que albergan una alta diversidad de especies, una alta diversidad de peces, y que fueron sujetos a disturbios naturales a lo largo del tiempo geológico. Hubo extinciones masivas, y los ecosistemas actuales son el resultado de la evolución en los 40-50 millones de años últimos. La naturaleza de los disturbios naturales son, por ejemplo, pulsos menores, o sea, de intensidad menor, pero que ocurren frecuentemente, como herbivoría y depredación. También hay pulsos de mayor intensidad y que son más infrecuentes, como huracanes, picos de abundancia de los depredadores de corales, cambios en el nivel del mar y cambios de temperatura. Este régimen de disturbios naturales determinó la diversidad de especies, la estructura de la comunidad y la dinámica del sistema. Ahora, actualmente, la actividad humana puede alterar la escala espacial y temporal de los disturbios naturales y la capacidad de recuperación. O sea, como que se está agregando un estrés extra sobre estas comunidades adaptadas a determinado nivel de disturbio. Por un lado, la sedimentación fue aumentada por el talado de bosques costeros. Los corales pueden eliminar los sedimentos, pero esto tiene un costo energético. Y además, el aumento de la turbidez del agua afecta a la fotosíntesis del alga simbionte. La remoción de peces, o sea, la pesca, y la eutroficación causó un aumento de la estrella de mar, que a su vez depreda sobre los corales. Y entonces, sumados los efectos de la eutroficación, de la pesca, los huracanes, que era un fenómeno natural, y distintas enfermedades, puede producir un cambio de la comunidad que estaba dominada por corales al predominio de las algas. Y también otra cosa que afecta a los corales es el blanqueo, que está asociado al cambio climático, al aumento de la temperatura. Entonces, frente a disturbios naturales que la mayoría tenían poca duración, eran poco frecuentes y permitían la recuperación, hubo adaptaciones. Ahora, los disturbios antrópicos, que son persistentes y tienen efectos acumulativos como la cantidad de nutrientes y contaminantes, y aparte interaccionan con los disturbios naturales, son frecuentes y no permiten la recuperación del sistema. O sea que el hombre estaría introduciendo un estrés crónico en estas comunidades. Esto llevaría a una menor resistencia a los disturbios naturales por una menor reproducción, una menor tasa de crecimiento y menos defensas contra los depredadores. Si volvemos a la noción de equilibrio, las comunidades, así como las poblaciones, tienden a estar en determinada condición de equilibrio en cuanto a las especies presentes y que están interaccionando con el medio ambiente y son el resultado de las condiciones y recursos que les provee ese ambiente. Originalmente se pensaba que los sistemas naturales tendían a un único punto de equilibrio, o sea que con dejar de intervenir en un sistema se iba a volver a llegar a un punto de equilibrio que, ¿se acuerdan que hablamos que era un punto de equilibrio estable? Porque
cualquier perturbación se iba a tender a volver. Ahora se ha observado que las comunidades pueden llegar a tener múltiples equilibrios, o sea que una condición de equilibrio, por alguna circunstancia se sale de esta situación, se puede caer en una situación de equilibrio diferente. Y justamente la acción humana lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de transición de un equilibrio a otro. Por ejemplo, lo que les decía recién, de un equilibrio con un predominio de corales se puede pasar a una situación de equilibrio, o sea que en ausencia de perturbaciones se va a mantener con predominio de algas. O sea que los sistemas ecológicos no son, en muchos casos, sistemas reversibles que tiendan por sí mismos a volver a las condiciones iniciales. Y este es justamente uno de los problemas de cuando hay una intervención humana, que para revertir los efectos hace falta otra intervención.